Hola, hola, bienvenidos al día de hoy. Es el número 14, el que vamos a estar leyendo el día de hoy. Y el capítulo número 14 de Una vida con propósito es Cuando Dios parece distante. Uy, va a estar un poquito fuerte. Pero, pues bueno, vamos a iniciar con una oración para ponernos en manos de Dios en este estudio. Padre Señor, te damos las gracias en este día, Señor, porque estás con nosotros, porque nos permites hacer esto, Señor, porque pones en nuestros corazones el querer como el hacer, Señor, por tu buena y santa voluntad, Señor. Te pido que guardes nuestros corazones y de aquellas personas que van a escuchar este capítulo, Señor. Bendíceles, habla a sus corazones y muéstrales, Señor, el propósito divino de sus vidas, Señor. Te pido que estés conmigo, Señor, que me uses como instrumento para tu honra y tu gloria, Señor. No me dejes de caer, no me desampares, Señor. Dame fortaleza conforme tu voluntad. Gracias por todo, Señor. En tus manos estamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, cuando Dios parece distante, capítulo 14. Dice, el Señor ha escondido su rostro del pueblo, pero yo esperaré en Él, pues en Él tengo puesta mi esperanza. Isaías 8, capítulo 8, versículo 17. Y vamos a la lectura. Dice así: Dios es real sin importar cómo te sientas. Cuando las cosas marchan bien en nuestra vida, es fácil adorar a Dios. Cuando nos ha provisto alimento, amigos, familia, salud y alegría. Pero las circunstancias no siempre son tan agradables. ¿Cómo adoramos a Dios entonces? ¿Qué hacemos cuando Dios parece estar a millones de kilómetros de distancia? El grado de adoración más profundo es alabar a Dios a pesar del dolor. Agradecer a Dios durante una prueba, confiar en Él durante la tentación, aceptar el sufrimiento y amarlo aunque parezca distante. La prueba de la amistad es la separación y el silencio. Cuando estamos separados por una distancia física o nos vemos imposibilitados de hablar, en el caso de nuestra amistad con Dios, no siempre nos sentimos cercanos a Él. Philip Yancey puntualiza: en cualquier relación hay momentos de intimidad y momentos de distanciamiento. Y en la relación con Dios, no importa lo íntimo que sea, el péndulo también se moverá de un lado a otro. Entonces, sí que la adoración se pone difícil. Y es que sí, o sea, si yo lo siento, está súper padre, pero ¿y si no lo siento? ¿Hago algo por sentirlo? ¿Cómo? Ay, es que me alojé tantito. ¿Cómo lo haces tú? Cuéntame. ¿Haces algo por sentirlo? ¿No haces nada? ¿Te desesperas? ¿Qué ondas? Yo sí. A veces me desespero tantito cuando en estos silencios prolongados de Dios me desespero tantito. Permítame tantito. Es que ya había acomodado esto, pero se baja. Ahí está. Bueno, vamos a continuar. Dice, para madurar nuestra amistad, Dios la pondrá a prueba con periodos de aparente separación, momentos en que sentimos que nos abandonó o nos olvidó. Dios parecerá estar a millones de kilómetros. San Juan de la Cruz se refirió a esos días de sequía espiritual, duda y distanciamiento de Dios, como la oscura noche del alma. Henry Nouwen los llamó
el ministerio de la ausencia. A.W. Tozer los llamó el ministerio de la noche, otros los llamaron el invierno del corazón. Aparte de Jesús, David fue quien posiblemente tuvo más amistad con Dios. El Señor tenía el placer de llamarlo un hombre conforme a mi corazón. Sin embargo, David con frecuencia se quejaba de la aparente ausencia de Dios. Dios mío, ¿por qué te quedas tan lejos? ¿Por qué te escondes de mí cuando más te necesito? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. ¿Por qué me has rechazado? Por supuesto, Dios en realidad no había dejado a David, como tampoco te dejará a ti. Ha prometido varias veces: nunca te dejaré ni te abandonaré. Pero Dios no te promete: siempre sentirás mi presencia. En efecto, Dios reconoce que a veces oculta su rostro de nosotros. A veces es como si fuera un desaparecido en acción en nuestra vida. Floyd McClung lo describe de la siguiente manera: te despiertas una mañana y todos tus sentimientos espirituales han desaparecido. Oras, pero no pasa nada. Reprendes al diablo, pero nada cambia. Realizas tus ejercicios espirituales. Les pides a tus amigos que oren por ti. Confiesas todos los pecados que puedes imaginar y les pides perdón a todos tus conocidos. Ayunas, pero no pasa nada. Comienzas a preguntarte. Y sí, nos preguntamos muchas cosas. ¿Cuánto tiempo durará esta penumbre espiritual? ¿Días? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Terminará algún día? ¿Sientes que tus oraciones rebotan en el techo? Al borde de la desesperación gritas: ¿qué me pasa? La verdad es que nada está mal. Es una parte normal de la prueba y la maduración de nuestra amistad con Dios. Todos los cristianos atravesamos esta situación por lo menos una vez, y por lo general varias veces. Es dolorosa y desconcertante, pero es absolutamente vital para el desarrollo de la fe. Job no perdió la esperanza cuando no sentía la presencia de Dios en su vida, porque tenía esa certeza. Dijo estar convencido de su inocencia, porque si me dirijo hacia él, no está allí. Si me encamino al oeste, no lo encuentro. Si está ocupado en el norte, no lo veo. Si vuelve al sur, no alcanzo a percibirlo. Él, en cambio, conoce mis caminos. Si me pusiera a prueba, saldría yo puro como el oro. Cuando Dios parece distante, puedes sentir que está enojado contigo o que te está disciplinando por algún pecado. Es cierto, el pecado sí nos puede desvincular de la amistad íntima con Dios. Entristecemos el Espíritu de Dios y apagamos nuestra comunión con la desobediencia, el conflicto con los demás, las múltiples ocupaciones, la amistad con el mundo y otros pecados. Pero este sentimiento de abandono y distanciamiento de Dios no suele tener nada que ver con el pecado. Es una prueba de fe, una que todos debemos enfrentar. Seguirás amando, confiando, obedeciendo y adorando a Dios, aunque no sientas su presencia ni tengas prueba evidente y visible de su obra en tu vida. Pregunta fuerte, ¿eh? Seguirás amando, confiando, obedeciendo y adorando a Dios, aunque no sientas su presencia ni tengas prueba evidente y visible de su obra en tu vida. En la actualidad,
el error más común de los cristianos con respecto a la adoración es que buscan una experiencia más que a Dios. Buscan un sentimiento y si lo encuentran, concluyen que han adorado. ¡Qué equivocación! En realidad, Dios suele retirar nuestros sentimientos para que no dependamos de ellos. La adoración no es la búsqueda de un sentimiento, incluso si se trata de uno de intimidad con Cristo. Cuando eres un cristiano en pañales, Dios te dio varias emociones y contestaba tus oraciones inmaduras y egocéntricas para que confirmaras su existencia. Pero a medida que crecemos en la fe, nos aparta gradualmente de esas dependencias. La omnipotencia de Dios y la manifestación de su presencia son dos cosas distintas. Una es un hecho, la otra es un sentimiento. Dios está siempre presente, aunque no estemos conscientes de Él. Su presencia es demasiado profunda para medirla con meras emociones. Si Dios quiere que sientas su presencia, pero prefiere que confíes en Él, aunque no lo sientas. A Dios le agrada la fe, no los sentimientos. Las situaciones que más apelarán a tu fe serán aquellas cuando tu vida se derrumbe y no puedas percibir a Dios. Fue lo que sucedió a Job. En un solo día perdió todo: su familia, su negocio, su salud, todas sus posesiones. Fue de lo más desalentador. Por 37 capítulos Dios no dijo nada. ¿Cómo podemos alabar a Dios cuando no entendemos lo que pasa en nuestra vida y Él calla? ¿Cómo mantener el vínculo en medio de una crisis si no hay comunicación? ¿Cómo mantener la vista en Jesús cuando nuestros ojos están llenos de lágrimas? Hagamos lo que hizo Job. Se dejó caer al suelo en actitud de oración, de adoración. Entonces dijo: amén por esta palabra. Entonces dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Así es. Wow. En medio de toda la dificultad, Job adoró a Dios. Es interesante porque a veces en medio de la dificultad nos compadecemos de nosotros mismos. Y aquí estamos viendo que en medio de su dificultad, en medio de todo ese silencio que tuvo Dios, Él cayó al suelo en actitud de adoración y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea. A pesar de carencia, de falta de salud, a pesar de todas las adversidades, bendito sea el nombre de Dios. Amén. Primero dice: cuéntale a Dios exactamente cómo te sientes. Derrama tu corazón ante Dios. Descarga todas tus emociones y sentimientos. Job lo hizo cuando dijo: no guardaré silencio, estoy enojado y amargado. Tengo que hablar. Cuando Dios parecía distante, añoraba. ¿Qué días aquellos cuando yo estaba en mi apogeo y Dios bendecía mi casa con su íntima amistad? Dios puede encargarse de las dudas, el enojo, el temor, el dolor, la confusión y las preguntas que tengas. Ay, no, ando muy sentimental hoy. Pero Dios puede. Dios puede hacer todo esto. Dios puede.
puede hacer que veamos claro. Número 2 dice, concéntrate en quién es Dios, en su naturaleza inmutable, a pesar de las circunstancias y de los sentimientos. Depende del carácter inmutable de Dios. Recuerda, perdón. Ok. Recuerda las verdades eternas de Dios. Él es bueno, me ama, está conmigo, sabe lo que me pasa, se interesa en mí, tiene un plan para mi vida. B. Raymond Edman dijo, nunca dudes de la oscuridad de lo que Dios te dijo. Nunca dudes en la oscuridad de lo que Dios te dijo en la luz. Cuando la vida de Job se desmoronó y Dios mantuvo silencio, Job todavía encontró motivos para alabar a Dios. Así es. Él es bueno y amoroso. Él es todopoderoso. Él conoce todos los detalles de mi vida. Él tiene el control. Él tiene un plan para mi vida. Él me salvará. Amén. Número 3 dice, confía en que Dios cumplirá sus promesas. Durante las épocas de sequía espiritual, debemos depender pacientemente de las promesas de Dios y no de nuestras emociones. Y es que está bien difícil. Está bien difícil porque pues si nos ensimismamos y cosas por el estilo y las emociones salen a flote y todo esto, entonces pues es difícil, pero hay que aguantarnos y esforzarnos. Dice, debemos reconocer que nos está confundiendo a un grado más profundo de madurez. Conduciendo. Una amistad basada en emociones es sin duda superficial. No te preocupes por tus preocupaciones. El carácter de Dios no cambia con las circunstancias. La gracia de Dios todavía tiene toda su fuerza. Él todavía está de tu lado, aunque no lo sientas. Es que no puedo leer. Bueno, cuando Job sintió la ausencia de Dios, siguió dependiendo de su palabra. No me he apartado de los mandamientos de sus labios. En lo más profundo de mi ser, he atesorado las palabras de su boca. Gracias a que confiaba en la palabra de Dios, Job pudo mantenerse fiel. Aunque nada parecía tener sentido, su fe era fuerte en medio del dolor. Dios podrá matarme, pero todavía confiaré en Él. Adoras a Dios de una manera más profunda de cuando mantienes tu confianza en Él, a pesar de que sientes que te ha abandonado. Y número 4. Y yo moqueando. Número 4. Dice, recuerda lo que Dios hizo por ti. Aunque nunca hubiera hecho algo por ti, aún así merecería tu continua alabanza por el resto de tu vida, por lo que Jesús hizo en la cruz. El Hijo de Dios murió por ti. Ese el motivo más importante de la adoración. Jesús murió por cada uno de nosotros. Y su sacrificio es hermoso. Por Él debemos alabarle y glorificarle. Dice, por desgracia olvidamos la crueldad del sacrificio y la agonía que Dios sufrió en nuestro lugar. La familiaridad genera complacencia. Incluso antes de su crucifixión, al Hijo de Dios lo desnudaron y lo golpearon hasta dejarlo irreconocible. Lo azotaron, lo insultaron y se burlaron de él. Le pusieron una corona de espinas y lo escupieron con desprecio. Hombres crueles abusaron de Jesús y lo ridiculizaron
lo trataron peor que a un animal. Después de estar casi inconsciente por las hemorragias, lo obligaron a cargar una pesada cruz por un camino ascendente. Lo clavaron en una cruz y lo dejaron morir lentamente en una atroz muerte por crucifixión. Mientras se desangraba, tuvo que escuchar las burlas y los insultos del gentío que se divertía viendo su dolor, desafiando su afirmación de ser Dios. Además, mientras el Señor cargaba todo el pecado y la culpa de la humanidad sobre su persona, Dios miró a otro lado y Jesús exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él pudo haberse salvado a sí mismo, pero entonces no habría podido salvarte a ti. Exactamente. No hay palabras que puedan explicar la oscuridad de ese momento. ¿Por qué Dios permitió y toleró ese maltrato tan espantoso y malvado? ¿Por qué? Para que no tuviéramos que pasar la eternidad en el infierno y para que pudieras estar en su gloria para siempre. La Biblia dice: al que no cometió pecado alguno, por nosotros, Dios lo trató como pecador, para que... Es que no me explico. O sea, ni puedo leer. No sé por qué. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros, Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Vamos a leerlo una vez más. Al que no cometió pecado. Y es que es bien importante siempre recordarlo. Dice: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Jesús dio todo de sí para que tuvieras todo. Murió para que pudieras vivir para siempre. Eso por sí solo ya es suficiente. Ay, no, qué bárbara. Eso por sí solo ya es suficiente para merecer tu gratitud y alabanza continua. Nunca más te preguntes qué motivos tienes para agradecer a Dios. Claro. Nunca más te preguntes eso. Dios, a pesar de sus distanciamientos y a pesar de que a veces no lo sintamos, Él ahí está con nosotros y nos sigue fortaleciendo. Y debemos de aprender a reconocerlo en lo cotidiano, no en cosas sobrenaturales, porque a pesar de que tenemos un Dios que todo lo puede y todo lo hace, también lo cotidiano lo hizo, y debemos de glorificarle también en eso, y también en las cosas malas que nos pasan. Y bueno, ya viene el estudio. Dice: día 14, pensando en mi propósito. Puntos de reflexión. Dios es real, no importa cómo me sienta. Así es. Versículo para recordar: porque Dios ha dicho: nunca te dejaré y jamás te abandonaré. Está en Hebreos 13:5 de la versión nueva traducción viviente, NBI. Preguntas para considerar: ¿cómo puedo no perder de vista la presencia de Dios, especialmente cuando lo siento distante? ¿Cómo puedo? Abres los ojos todas las mañanas. Ahí está Él. Porque no los abriste por tu voluntad, los abriste por la voluntad de Dios. Número 2, ves al cielo.
ves el cielo, ves lo azul, ves el viento, las hojas de los árboles, todo eso. Ahí en lo cotidiano, ahí está Dios. Comienza a preguntarte por qué una hoja está pegada a un árbol. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo es que los mosquitos vuelan? ¿O cómo es que nosotros mismos funcionamos? Porque estamos capacitados para regenerarnos y sanarnos. Porque es un cuerpo que Dios nos dio y que es muy inteligente. Y bueno, así podemos ver a Dios en lo cotidiano. Y podemos ver que Dios está con nosotros. Porque respiramos y respiramos porque Él está con nosotros. Y bueno, pues es todo por el día de hoy de ¿cómo se llama? De esta lectura. Ya vamos al propósito número 2 de 5 que tenemos aquí. Propósito número 2, que es: fuiste hecho para la familia de Dios. Entonces, agrademos a Dios, aun cuando esté distante, ¿eh? No porque lo sintamos distante vamos a desagradarle. Dios les bendiga, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Y así